disparadores que pueden ser piolas como para... ¿Arrancamos? Por favor. En su tercer y más provocador libro, el analista y consultor internacional Álvaro Zicarelli prende la alarma que nadie quiere escuchar. La guerra entre China y Estados Unidos ya no es una hipótesis remota, sino un escenario que avanza sigiloso, inevitable y brutal. Con el pulso narrativo de un thriller político y el rigor de un estratega, Zicarelli combina bibliografía académica, documentos confidenciales y señales geopolíticas que el mundo elige ignorar. ¿Qué tan cerca estamos de una guerra abierta? ¿Cómo operan las nuevas formas de confrontación cibernética, espacial y cultural que ya están en marcha? Mientras Washington refuerza su aparato tecnológico militar con precisión quirúrgica, Beijing apuesta por una estrategia milenaria donde la cultura, la paciencia y la supremacía comercial son armas tan letales como los misiles. Este no es un libro para académicos de escritorio, es un manual para entender lo que viene, porque la guerra no es un eco del pasado, es el lenguaje oculto del presente. Lee este libro antes de que la historia lo confirme. Álvaro, Gracias. te voy con la primera pregunta. ¿Cómo se te ocurre encarar este tema? Porque realmente, a ver, está buenísimo, está bueno. Yo la verdad lo empecé a leer, le decía a Martín fuera del aire, me encanta cómo lo encaraste, pero te tiene que ocurrir. Es que en realidad, bueno, antes que nada, gracias a ustedes por la invitación. No, por favor. Me siento, además, son amigos míos hace muchísimo tiempo, pero además son críticos muy quirúrgicos de mi obra. Este es mi tercer libro, y tal como me lo preguntas, en realidad este libro, La Guerra de las Superpotencias, es una secuela de mi segundo libro, El Gran Juego. Mientras en el segundo libro yo planteo el actual esquema de Guerra Fría en torno a la contienda estratégica entre China y Estados Unidos por la hegemonía global en múltiples aspectos, en el económico, político, cultural y militar, y en donde tenés campos como la inteligencia artificial, la guerra comercial, la biotecnología, la cibernética, la carrera también por la primacía en materia energética. Siempre tenemos la esperanza de que esa contienda se mantenga dentro de un marco de tensión y distensión, que nunca se dé el salto al abismo de la confrontación directa. Bueno, no pude con mi genio, y en este libro me planteo qué pasaría si llegamos a esa instancia de confrontación agresiva entre las dos superpotencias, que ya de por sí es en múltiples dominios, que no son solo el terrestre, el naval y el aéreo. Ahora se agrega el cibernético, el espacial y también el cultural informativo. Y bueno, decidí en este libro, en primera instancia, plantear una tesis que ya creo que va a generar un poco de polémica, que es: la paz no es la norma, es la excepción. La norma es el conflicto. No, y hay algo que me gusta mucho cómo lo planteas, y que yo lo leí el libro y la verdad que lo recomiendo que lo lean. Justamente el planteo que haces de qué sucedería si no tiene, desde tu lugar como autor, un sesgo político partidario. O sea, vos no te ponés ni del lado de uno ni del lado del otro. Que eso me parece que está muy bueno para que lo lean. Se lo recomiendo la compra del libro de verdad, porque no es algo que vos, él va a decir, no es una opinión. Los americanos son los buenísimos, son peor. No estás en ese planteo para nada en el libro, y eso está muy bueno. Es que me parece que a la hora de aportar a la divulgación de conocimientos, que en primera instancia, repito, hay una primera tesis filosófica, que es esto: la guerra es la norma. Lo que tenemos que hacer es que los periodos de paz sean los más extensos posibles. El conflicto es el motor de la historia, incluso como a través de los conflictos bélicos, algunos más locales, más regionales, y los mundiales, cuando la tecnología se puso al servicio de la contienda bélica, luego esos avances científicos tecnológicos se pusieron al servicio de la vida civil y la vida en periodos de paz. Por ejemplo, un caso paradigmático que en este momento estamos gozando todos los que estamos acá y los que nos están escuchando: Internet, que fue creada como una red de comunicación entre las diversas agencias de defensa norteamericanas para evitar la interceptación de las comunicaciones por parte de las potencias del eje. Eso terminó la Segunda Guerra Mundial, no quedó ahí. Procedió a ir evolucionando hasta la Internet de las cosas que la conocemos hoy en día. Así en un montón de
casos que están bien detallados. Y el segundo punto que planteo, y que tiene que ver con lo que vos decís, y no porque yo soy una persona aséptica en materia ideológica, el que me conoce sabe que yo tengo un posicionamiento más ideológico y más teórico que partidario, pero lo tengo. Sí, pero sos crítico de, a ver, si, no sé, si sos... sos un analista político. Bueno, ahí voy. Pero Claro. estás en el medio, o sea, podés dar tu punto crítico. En realidad sobrevuelo. Bueno, Trato de exacto. sobrevolar el hecho. Y justamente como bien decía Martín, y como estás planteando vos en este momento, el libro aclara que yo parto de la base teórica de la escuela realista. Y la escuela realista en relaciones internacionales plantea que el motor de la acción de estas dos superpotencias, de sus potencias aliadas, de las potencias intermedias y de los países que van emergiendo en el sistema internacional, es el interés nacional y es el acumular más cuotas de poder. Entonces yo no puedo ponerme en un rol de idealista que dice, este es más bueno, este es menos malo. Claramente tengo mis simpatías, pero a la hora de difundir conocimiento a un público amplio, tengo que ser lo más imparcial posible. Déjame ahí dos cositas. Una, me dijiste un público amplio, o sea que lo estás recomendando desde estudiantes, o sea, del secundario, hasta, no sé, una persona de 90 años prácticamente. O sea, para todo, justamente para todo. No es un libro difícil de leer, Exactamente. tiene mucha información, pero no desde un lugar que se haga pesado. No Sí, no te voy a decir, claro, el 19 de diciembre de 1942 entre las 15:20 y 15:35, sí. ¿Me entendés? No se trata de eso. No es un paper académico, no es un paper, es un ensayo. Y el ensayo es un género subjetivo, un género literario subjetivo, donde converge, obviamente, las conclusiones y los argumentos del autor, pero con el rigor de las fuentes, de las citas y de los recursos académicos y que me provee la realidad. No es que tampoco acá yo digo cosas que creo que pasan, no. Pasan matizadas y obviamente filtradas por mi análisis. La otra es, ¿cuándo sale la venta? ¿Cuándo lo presentás? ¿Cuándo le vamos a...? Bueno, la primera presentación va a ser este 4 de septiembre a las 19 horas en la UCEMA, que es un lanzamiento más bien en el mundo académico, y luego el 17 de septiembre a las 19 horas en el Salón San Ignacio de la Universidad del Salvador haremos como la presentación más comercial. ¿Va a haber sanguchitos, algo? Nada. ¿Alguna cosa que la fe, dame algo. Abrí una latita de cualquier cosa. Martín va con los sanguchitos. Yo le voy a decir que abra una latita de cualquier cosa. No te puedo conseguir unos vinos. Si querés que te acompañe. Yo no soy parte de la organización. Te voy a preguntar, ¿qué rol cumplen los países emergentes en este planteo que estás haciendo? Bueno, los países emergentes, más que un rol puntual dentro de esta dinámica, yo creo que se ven impulsados en alinear sus políticas exteriores en torno a detrás de cuál de estas dos superpotencias, ¿no?, se ubican, en torno a que éstas además les brinden apoyo económico, político, científico-tecnológico, en materia de seguridad regional, cooperación en materia de inteligencia, mientras siguen evolucionando de ser países emergentes hasta entrar al concierto de las potencias económicas, políticas y culturales que las hay. Por ejemplo, porque vieron que en Argentina ya hay críticos de cosas que no leen. Claro. El libro no lo tiene en mano y ya me dicen, el libro es incompleto porque no habla de Rusia. Primero, ¿qué sabes si habla o no de Rusia? No, lo que yo estoy planteando... ¿Quiénes son? Claro, lo que yo estoy planteando es que Rusia no es una superpotencia. Rusia es una potencia principalmente militar, porque no lo es económicamente, y su decisión de invadir Ucrania cada vez la aleja más de ser una potencia política, porque la aleja de los centros de discusión y decisión global, o la expulsa directamente, pero sí es una potencia militar, principalmente por ser tenedora de un gran arsenal nuclear que hereda de la ex Unión Soviética, y, en mi análisis, un peón de la estrategia global de la República Popular China. Rusia no hubiera hecho lo que hizo en Ucrania si no hubiera tenido la anuencia de China. Álvaro, una consulta. Dentro de esta hipótesis de conflicto que vos planteás en este libro, ¿el mundo islámico qué rol jugaría? Bueno, ahí tenés, que es una pregunta muy interesante, y ahí tenés dos factores. Por un lado, que yo llamo el factor orgánico y el inorgánico. El orgánico es los propios estados islámicos, que de por sí ya están en una
digamos, lucha binaria por concepciones, digamos, el mundo islámico sunita con el mundo islámico chií, principalmente Arabia Saudita versus Irán, que compiten para ser las potencias hegemónicas islámicas de Medio Oriente, pero además también quien imponen los criterios religiosos, culturales y generales de la ley islámica dentro de todo el mundo islámico. Pero a su vez, principalmente Irán, aporta el desarrollo de un marco inorgánico dentro del mundo islámico, que son los grupos armados y los grupos terroristas que operan, ¿no?, a través de células dormidas, de acciones puntuales, desestabilizadoras, como por ejemplo el atentado terrorista genocida del grupo Hamas el 7 de octubre de ya hace... 2023, ¿no? 2023. Sí. 2023, no, Dios mío, Sí. es como que no Sí, te... pasó el tiempo. Sí, No, sí. no, 2024, perdón, 2024. Sí, ya Uno ya no puede creer cómo pasan, Sí, cómo sí, pasan. No, tremendo. Entonces vos tenés ese problema que tenés que analizarlo desde esos dos lugares. Ahora, vos tenés Arabia Saudita, uno de los principales aliados de Estados Unidos, y por otro lado Irán, uno de los principales aliados en la región de la República Popular China. Dicho sea de paso, es China, con el apoyo de Rusia, que hace que Irán ingrese a los BRICS. Y Claro. con eso obviamente Irán encuentre un nuevo ámbito en el cual pueda plantear, ¿no?, sus visiones y además relegitimarse como Estado, porque en algún punto Irán es un Estado paria, porque es un Estado Sí, que sí, es sí, condenado por las grandes naciones Y por el del mismo mundo libre el resto y de- por sectores sí, del mundo islámico como obvio. no patrocinante Sí. de grupos terroristas. Pero puntualmente, y yendo a lo inorgánico, que quizás no es el tema de este libro, pero creo que es un tema de mucho interés, la presencia de los sectores integristas, principalmente en el mundo occidental, ¿no? Como en países como en España, en Francia, en el Reino Unido, ya en algunos países de América Latina, principalmente de la ex órbita bolivariana, encontramos mezquitas e imanes y líderes religiosos extremistas, salafistas, wahabistas, representantes de la hermandad musulmana, que instan a que en esos países que los han cobijado, bueno, en algún punto se equipare la ley, la sharia, la ley islámica, a la normativa de esos propios países de raíz occidental, o en algunos casos, ¿no?, hacer un golpe directo contra el orden político, social y económico de esos países para instalar un régimen de tintes islámicos. Estamos hablando con Álvaro Ciccarelli, que está presentando su nuevo libro, La Guerra de las Superpotencias. La verdad que lo volvemos a La verdad recomendar, que lo aparte, compren. por lo que veo, bueno, o sea, es fácil de leer. Sí, yo la verdad que, no, es un libro que te deja información, que eso está muy bueno. que está bueno. Te quería preguntar, dentro de este nuevo planteo que estás haciendo entre las dos superpotencias, volviendo al tema como la Argentina y como cualquier otro país que sea una nación emergente, ¿corresponde que se ponga de un lado o del otro? Nuestro país ¿Nuestro país o en general? Vamos a hacer varía, algo ¿no? global, ¿no? Y varía. Claramente, A ver. si vos... La capacidad de tener una política exterior lo más independiente posible está directamente relacionada a la autonomía económica y política de ese Estado. Si somos un país desarrollado donde no tenemos cíclicas crisis económicas y sociales, dependencia al sistema financiero internacional, los organismos internacionales o grupos financieros para que nos brinden permanentes refinanciamientos de deuda, que todavía somos, como por ejemplo Argentina, un país que no hemos logrado que se nos abran los grandes mercados del mundo para nuestros productos primarios y algunos que ya tienen valor agregado, y se hace difícil tener, obviamente, la posibilidad de que vos hagas cualquier cosa sin importar el impacto que va a tener para la propia Argentina. ¿Se comprende lo que quiero decir? Me parece que esto, claramente Suecia, no quieren Suecia, Alemania, aunque está dentro del marco de la política exterior común europea, se puede permitir tomar decisiones que hasta podrían sonar muy idealistas o muy, no sé, ideologizadas. ¿Por qué? Porque el costo que pagaría va a ser menor que el de un país emergente como Argentina. ¿Qué quiero decir con esto? Argentina, independiente del signo ideológico que la gobierne, o incluso inspirándose en el espíritu de ese signo ideológico, por ejemplo, un gobierno que se dice liberal, como Bueno, el justamente, están de Javier Milei, debería anteponer
el interés nacional y las necesidades del corto y mediano plazo del país antes que cuestiones que tienen que ver con alineamientos meramente ideológicos o principistas. Por ejemplo, Argentina tiene una situación compleja en torno a esta contienda estratégica. ¿Por qué? Porque Argentina, por un lado, es un histórico socio político con más, menos y bemoles, y tiene además el mismo sistema político, los mismos valores. Sí, una constitución basada en la Constitución de California. Exactamente, con Estados Unidos, que además es uno de nuestros principales inversores, pero por el otro lado, Argentina tiene un anclaje económico de más del 45% con China, que es uno de nuestros principales compradores junto con el Brasil, pero además es uno de nuestros principales como Estado acreedores. Entonces uno dice, ¿qué hacemos? Claramente uno puede tener una orientación de cara a que en el marco más político, más de cuestiones de seguridad hemisférica, más de cuestiones de infraestructura estratégica, vincularse con Estados Unidos, pero bajo ningún punto de vista uno puede desatender, uno puede cortarse solo o uno puede tener ambivalencias en torno a la relación con una superpotencia económica como es China. Álvaro, te saco un poquito del libro. Perdón, ¿puedo decir algo picante? Sí, dale. Desgraciadamente, esto que estoy diciendo, y muy a mi pesar, porque no soy más colaborador del hoy presidente Javier Milei, no es la política exterior argentina. Directamente, la gran pregunta que me hago es, ¿cuál es, en términos integrales, la política exterior argentina? Sí, justamente, bueno, te llevo al tema político. ¿Cómo estás viendo todos estos audios que se filtraron? ¿Cómo estás viendo vos como ¡Lo estoy analista? disfrutando! Vamos a hacer cómo se está cagando a tiro después que te sacaron. No, Decí la o verdad, sea, vamos. ¿Vos creés que esto obviamente tiene que haber una investigación muy ardua y se tiene que llegar a la verdad si realmente hubo corrupción o no? Pero ¿cómo lo estás viendo vos? En primer lugar, con mucha tristeza, porque también esto es lo que se proyecta a nivel mundial. Claro. Sí, obvio. ¿No? O sea, Argentina es la cuna del curro, la cuna del kiosco. Y no cambia nunca. Y no cambia nunca, y se pareciera que no cambia nunca. Por otro lado, doblemente triste, porque si esto se corrobora, si esto efectivamente es cierto, y existe este entramado, que podría ser incluso mucho más grande, porque sería en otros sectores también, es doblemente triste porque un gobierno cuyo movimiento político, yo soy uno de sus fundadores, pero fui echado por conspiraciones y teorías rarísimas, pero que dijo venir a combatir a la casta, a combatir a las corporaciones y a las mañas de la política tradicional, no solo la estaría replicando, sino que cuando fue cortando curros, cortó, pareciera, los que no les interesaba tener representantes, y aquellos en los cuales la tajada y la mordida puede seguir siendo grande, no los tocaron. Y a mí, que me disculpen, pero el principal actor, que ya parece una novela más que Carmen Mola y Jorge Díaz, es de una novela, digamos, es de... te diría que es de un esbozo pedorro de John le Carré, que es este señor españolo, no era un marginal. No. Centro propio de la Casa Rosada. ¿Trabajaste con él? No, es que ese es uno de los que nos petardeaban a nosotros para... Claro. ¿Petardear el sentido completo? No, Dios gracias que no. Se están hablando de otras cosas en torno a eso también. No, pero eran los que nos atacaban a Emanuel Dana, al Presto, a mí, a Eugenio Caseles, a Ramiro Marra, porque decían que nosotros éramos topos infiltrados, que nos pagaba Bullrich. Qué cosa curiosa. Eso nos decían en el 2020 y en el 2021. Fíjense, no cómo son las cosas. Bueno. Y ahí quiero hacer un punto. ¿Vos creés, ya lo venía diciendo Jorge Lanata en su momento, que lo dijo en varias entrevistas, que el gobierno de Milei lo que fue formando un gobierno con lumpenes que quedaban fuera de otros partidos y los fue incorporando a su gobierno, y hoy en día, bueno, vemos esto, esta improvisación prácticamente de gobierno que hay. Te la hago muy breve. Dale. En su momento yo planteaba que técnicamente este es un gobierno paleolibertario. Yo te diría que ahora literalmente este es un gobierno peronista, ultraconservador, marginal. Bien. Bueno, estábamos hablando con Álvaro Sicarelli, que estaba presentando su último libro, La guerra de las superpotencias.